microbianos, por si acaso. Por esa razón, el descubrimiento de Fleming, ¿no? Fue sustantivo, fue un antes y un después en la historia de la medicina. Antes de la penicilina no habían herramientas medicamentosas, ¿no? Para resolver estos graves problemas. Imagínense, en la Primera Guerra Mundial no se conocía la existencia de los antibióticos. Se usaban las sulfas, sí, pero las sulfas no eran precisamente son bacteriostáticos, pero son antimicrobianos en general, no son antibióticos, ¿eh? Que tienen un efecto de todas maneras contra algunas cepas, gran cantidad de bacterias, eso sí, pero sin embargo no tienen la potencia que han tenido todos los antibióticos desde el descubrimiento de la penicilina, ¿no? Acá aparece históricamente el primer hongo del cual fue extraído y el hongo que actualmente del cual se extrae, ¿no? El Penicillium crisógeno, que es más comercial, más abundante en la naturaleza, ¿no? Básicamente la penicilina tiene, como dice, hay un núcleo de tiazolidina. Cuando dicen tía o tío, se entiende que hay un radical sulfidrido, o sea, una sulfa, pero al costado hay un cuadrado, ¿no? Que es el anillo beta-lactámico, ¿no? Y este anillo beta-lactámico tenemos que identificarlo claramente porque de ahí se deducen una serie de propiedades y también desventajas de las penicilinas, ¿no? Y eso lo vamos a repetir a lo largo del curso. De todas las penicilinas, la primera fue la penicilina G, ¿no? No la D. Entonces, la penicilina G es la penicilina por excelencia, aquella que tiene mayor potencia. Tiene como dificultad, como limitación la penicilina G, que solamente existe por vía oral, pero por vía parenteral, o sea, intramuscular o endovenoso, porque cuando si se administrara por vía oral la penicilina G, solo se absorbe el 30% de lo que nosotros administraríamos, ¿no? Por eso que la penicilina G no vende por vía oral, en tabletas, solamente se vende por vía intramuscular, perdón, o intravenosa, es decir, por vía parenteral. El otro componente, ¿no?, que sí tiene una gran absorción por vía oral es la fenoximetilpenicilina, ¿no?, llamada también de manera sintética penicilina B, ¿no? Esta penicilina B tiene un espectro muy parecido, ¿no?, muy parecido al de la penicilina G, pero su potencia es un poco menor, como dice acá, en Neisseria, que nosotros no la tenemos en boca, ¿no?, pues es la bacteria que produce la gonorrea, y otros gran negativos y anaerobios. Ahí sí hay una importancia, ¿no? Pero tenemos diferentes formas de cubrir. La fenoximetilpenicilina tiene un espectro, ¿no?, contra una gran cantidad de cocos, ¿no?, con excepción de los streptococos, ¿no?, que producen, que son bacterias, una especie de peptostreptococos que producen infecciones anaerobias, ¿no? Y en cuanto a las anaerobias, tiene un espectro limitado porque principalmente cubre o destruye bacterias anaerobias, pero gram positivas. No tengan en cuenta esta diferenciación, esta diferencia. Gran positivas y gran negativas. Las bacterias pueden ser gran positivas o gran negativas, pero a su vez pueden ser también aerobias o anaerobias. Es un concepto microbiológico, ¿no? Entonces, la bacteria, dice acá, la fenoximetilpenicilina es efectiva contra gran positivas, gran positivas, ¿no? Y dentro de estas gran positivas existen bacterias aerobias y anaerobias. La fenoximetilpenicilina casi no es efectiva contra bacterias gran negativas, es para gran positivas aerobias y bacterias gran positivas anaerobias, ¿no? Perdón, gran positivas anaerobias, ¿no? Porque las gran negativas anaerobias no las cubren. Pero sin embargo, la flora bacteriana de la boca, tanto saprófita como patógena, es generalmente sensible a la fenoximetilpenicilina, ¿no? Dentro de las bacterias gran negativas, por si acaso, ¿no?, tenemos a las aerobias, que son los bacteroides, ¿no?, los peptostreptococos, y entre las anaerobias gran negativas tenemos a las yersinias, ¿no?, y las protela, ¿no?, que son la diferencia entre las infecciones anaerobias, ¿no?, y las aerobias es que las anaerobias viven en un medio exclusivamente o casi exclusivamente anaerobio. En el tejido no existe ningún tejido anaerobio. Entonces, ¿cómo es que las bacterias anaerobias, ¿no?, que sean gran positivo negativos es otra cosa, las bacterias anaerobias pueden crecer
pueden reproducirse en el de los tejidos. Para ello tienen que producir necrosis de los tejidos, ¿no? Entonces, para que cuando uno tiene enfrente una infección bacteriana anaerobia, hay que tener mucho cuidado porque son infecciones muy agresivas, muy virulentas, ¿no? Y dentro de estas dos, las anaerobias gram positivas son menos agresivas. ¿Quiénes son las peores? Las infecciones bacterianas, producidas por bacterias gram negativas anaerobias. Esas producen una necrosis terrible de los tejidos, ¿no? Son raras felizmente en boca, ¿no? Seguimos avanzando. La ampicilina, siempre estoy remarcando cuál es el componente del anillo beta-lactámico y la tiazolidina, perdón, que caracterizan el núcleo principal de la ampicilina. Lo que varía es el radical, ¿no? Lo que le da otras características. Ya la ampicilina, bueno, en principio se le considera desde el punto de vista teórico, ¿no?, a la penicilina G como la penicilina, como una penicilina natural, ¿no? Y el resto son penicilinas semisintéticas, ¿no? La verdad es que ahora todas son semisintéticas, ¿no? Pero si vamos a la clasificación general, cuando hablamos de fenoximetilpenicilina y hablamos de ampicilina, amoxicilina, etcétera, estamos hablando de lo que históricamente fueron las penicilinas semisintéticas. El objetivo de sintetizarlas de manera sintética, producirlas sintéticamente, es para mejorar las propiedades de estos antibióticos, hacerlas más, ¿cómo se dice?, más absorbibles, ¿no?, a nivel gastrointestinal, en otros casos mejorar el espectro, en otros casos proteger el núcleo beta-lactámico contra bacterias productoras de penicilasa, ¿no? Acá hay un error de tipeo, disculpen. Dice, el espectro similar a la penicilina G, en el caso de la ampicilina, pero inhibe muchos bacilos gram negativos. El gran problema de la ampicilina es que al haber sido una de las primeras penicilinas semisintéticas producidas, ha sido objeto de abuso, de uso y abuso por parte de los médicos y la automedicación recibida por parte de los pacientes. Por eso que su utilidad en estos tiempos es reducida. Casi ninguna persona o médico receta ampicilina, ¿no? Sin embargo, va a ocurrir en el tiempo que después de mucho tiempo de no ser utilizada, utilizado un medicamento, va a volver nuevamente a ser utilizado con el mismo efecto anterior, como ha sucedido históricamente con la eritromicina y como ha sucedido ya demostradamente, ha sido demostrado, perdón, científicamente con las sulfas, ¿no?, de que fueron también objeto de abuso en la hasta la década de los 80, y a partir de hace unos 10 años más o menos ha vuelto a ser recomendada, por ejemplo, las sulfas para el tratamiento de infecciones de las vías urinarias bajas, ¿no? Y en el caso de la eritromicina en vías respiratorias altas, cuando hace muchos años se limitó su uso porque no hacía efecto, porque la gente hacía uso y abuso de este medicamento. El que más se utiliza en estos tiempos, por el momento, como repito, esto es cíclico, ¿no? No quiere decir que la vamos a descartar ya de por vida, la pobre ampicilina. Algún día seguramente con ustedes se va nuevamente a revalorar el uso de la ampicilina. Por el momento no, ¿no? Por el momento uno de los medicamentos derivados de la penicilina o penicilánicos más utilizados es la amoxicilina, ¿no? En realidad no es amoxicilina, es amoxicilina, ¿no? Tiene una mejor, es uno de los que mejor absorción tienen por vía oral, ¿no? No se afecta su digestión con los alimentos, es más, tiene un efecto tópico a nivel del tracto gastrointestinal bajo, ¿no? Es decir, a nivel intestinal, por eso es que se le utiliza mucho en cuadros diarreicos, en infecciones por salmonela y por shigella, ¿no? Los que han sufrido alguna vez de tifoidea, ¿saben? Sé que una de las primeras alternativas de uso fue o ha sido o la amoxicilina o es la ciprofloxacina, ¿no? Y ya la tetraciclina más bien ha sido relevada a un segundo término, a pesar que la tetraciclina tiene un mejor espectro que todos ellos, ¿no? Entonces, las cosas se van manejando así, ¿no? Con el cambio de los meses, con el paso de los años y con las experiencias clínicas. Lo más importante son las experiencias clínicas, ¿no? Y acá también se repite que este medicamento es muy usado en odontología. La frecuencia de uso de administración es cada 8 horas, ¿no? Igual que en el caso de la fenoximetilpenicilina, ¿no? El carbapeneo lo he puesto acá como referencia, no lo utilizamos nosotros, lo utilizan más los médicos que trabajan en cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intensivos. Igual que la meticilina, son antibióticos derivados de la penicilina que son reservados para el tratamiento de encefalitis, para el tratamiento
de meningitis e infecciones muy severas, del sistema nervioso central. Nosotros casi no lo usamos, pero tenemos que conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque existen bacterias resistentes al carbamazepina y sus derivados, ¿no? Por eso es importante. Porque el espectro, como ustedes se dan cuenta, el espectro de bacterias que cubre, ¿no? Son principalmente bacterias que no son parte, ¿no? No son parte de la flora, ni saprófita ni patógena de la boca. Pero es necesario saber que los carbapenem son parte de los medicamentos, de los antibióticos, perdón, derivados de la penicilina. Y cuando hablaba de resistencia, ¿no? Me estoy refiriendo exclusivamente a aquellos antibióticos que producen alguna sustancia contra el antibiótico, ¿no? Hay bacterias que ante la presencia del antibiótico siguen creciendo, eso siguen reproduciendo, eso se llama, esa situación se llama tolerancia. La tolerancia es cuando la bacteria se sigue reproduciendo ante la presencia del antibiótico, pero no le hace absolutamente nada al antibiótico. En cambio, en la resistencia, la bacteria produce sustancias o alguna sustancia que inactiva, ¿no? O destruye directamente algún componente o alguna parte del antibiótico. Y el más conocido es la beta-lactamasa, ¿no? La beta-lactamasa es una sustancia producida por los estafilococos, ¿no? Una cepa de estafilococos aureus, que los estafilococos son los más conocidos en producir resistencia. Hay estafilococos resistentes a la meticilina exclusivamente, el famoso SARM, ¿no? Que apareció hace 15, 18 años aproximadamente. Pero en general los estafilococos aureus son, y algunas cepas de cocos son, aquellos que producen una sustancia llamada beta-lactamasa que inactiva o destruye en algunos casos el anillo beta-lactámico, que es el componente central de la penicilina. Por tanto, inactiva la penicilina. La penicilina no hace ningún efecto. ¿Y por qué se produce la resistencia bacteriana? ¿No? La resistencia bacteriana se produce por tres causas conocidas. Una, no digo la más frecuente, pero una de ellas es la mutación. Quiere decir que la bacteria, por cuestión genética, mutó, cambió su estructura y comenzó a desarrollar el factor de resistencia a la penicilina, o sea, la beta-lactamasa, ¿no? En otros casos es la automedicación, es decir, y la prescripción irracional, quiere decir que todo el mundo comienza a usar un antibiótico determinado, en este caso la penicilina, o una de las penicilinas. Entonces las bacterias, estamos hablando ya epidemiológico, desde el punto de vista epidemiológico, las bacterias comienzan, al estar en mayor contacto con este antibiótico, comienzan a cambiar, comienzan a adaptarse, comienzan a mutar, es cierto, ¿no? Pero no es una mutación al azar, ¿no? Sino es una mutación producida por una manera reactiva frente al contacto constante o permanente con este antibiótico. Entonces es la segunda forma y es la más común de que se produzca una resistencia bacteriana, en este caso producción de beta-lactamasa. Y la tercera razón es la conjugación, ¿no? La conjugación o la transmisión del factor de resistencia a través de plásmides, conocido también como transferencia sexual, ¿no? De las bacterias, ¿no? Es decir, las bacterias intercambian lo que se llama el pelo sexual, ¿no? Y a través del pelo sexual intercambian información genética, en este caso transmitida por plásmides, para producir este problema, ¿no? Los plásmides son estructuras, ¿no? Que se encuentran en el núcleo de la célula, pero que son independientes del ADN de la bacteria, ¿no? Y esto le permite tener un componente adicional para lo que se llama el genotipo de la bacteria, ¿no? Entonces el genotipo de la bacteria puede modificarse por dos mecanismos en el caso de las bacterias que tienen plásmidos, o se modifican porque el ADN del núcleo se modifica, se altera, que es una mutación, o se altera o se modifica durante la transmisión, durante la reproducción sexual de las bacterias, transmitiéndole ese plásmide que contiene información genética de la bacteria, pero esa información genética que es independiente del ADN de la célula, ¿no? Eso se llama conjugación y es uno de los mecanismos más estudiados últimamente porque es el mecanismo principal mediante el cual las bacterias transmiten el factor de resistencia a la bacteria, es decir, la capacidad que tiene cualquier bacteria para producir, en este caso, una resistencia bacteriana. Y acá lo vamos a explicar. Acá hay una bacteria que tiene un círculo de color verde, ¿no? Que en este caso representa el factor de resistencia bacteriana.
Eso está contenido dentro del plásmide de esta bacteria. Cuando esta bacteria intercambia información sexual, ¿no? Información genética a través, en este caso, de los pelos sexuales, lo que hace es transmitirle a la otra bacteria o a la siguiente generación de bacterias ese factor de resistencia. Es por eso que a veces decimos, ¿por qué el medicamento o esta bacteria, perdón, en particular, después de hacer el cultivo y el antibiograma, muestra, ¿no?, el factor de resistencia, produce beta-lactamasa, cuando este paciente jamás ha entrado en contacto con nunca ha tomado ese antibiótico, ¿no? Lo que sucedió con el SARS, ¿no?, que son las siglas del estafilococo aureus resistente a la meticilina. Encontraron este factor de resistencia en un grupo de bacterias en pacientes que tenían meningitis, y cuando le aplican meticilina, que es un antibiótico que ya he dicho, la meticilina y los carbapenem son medicamentos que son usados de manera exclusiva casi por las unidades de cuidados intensivos. Entonces se dieron cuenta, comenzaron a investigar y dijeron, pero ¿por qué hay resistencia si estos pacientes jamás han recibido meticilina? Y comenzaron a estudiar y encontraron, identificaron el plásmide causante de la transmisión, de la, ¿cómo se llama?, de la resistencia en ese grupo de bacterias. Y fue ahí cuando comenzaron a estudiar, y encontraron cerca de 80 cepas de bacterias productoras de penicilasa, o sea, de beta-lactamasa. Fueron tantos que los agruparon en 4 grupos, ¿no? Uno de los grupos, por ejemplo, inactivaba la beta-lactamasa solo de la penicilina. Otro solamente, o principalmente el de la cefalosporina, pues le llaman cefalosporinasa, ¿no? Otro, que es el grupo 4, inactiva solamente o casi exclusivamente el anillo beta-lactámico del carbapenem, pues se llama carbapenemasa, ¿no? Y otro grupo inactiva también al ácido clavulánico, ¿no? Y uno dice, ¿por qué el ácido clavulánico? Porque vamos a ver después que el ácido clavulánico no es una penicilina. Lo que sucede es que el ácido clavulánico tiene dentro de su composición o dentro de su compuesto el anillo beta-lactámico, ¿no? Por eso es que también se habla de las bacterias productoras de beta-lactamasa que inactivan al ácido clavulánico, ¿no? Y son específicas, quiere decir que estas más de 80 cepas encontradas, por lo menos 17 o 18, tienen un referente clínico, es decir, se han manifestado o se han expresado clínicamente en los pacientes y han sido reproducidos en los journals o los artículos de investigación. Entonces es una representación bidimensional de una bacteria con pelos sexuales, ¿no? Este es un bacilo en este caso, es el dibujo de una bacteria en forma alargada, pero son los cocos los que, en realidad, el estafilococo los que producen la beta-lactamasa casi exclusivamente. Entonces también han aparecido a lo largo de la historia penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, ¿no? La beta-lactamasa es producida, repito, por una serie de bacterias estafilococos, pero también apareció en el mercado, estamos hablando de penicilinas semisintéticas. La primera fue la oxacilina, ¿no?, que no aparece acá. Luego, a la oxacilina le agregaron un componente de cloro que está identificado con una flecha de color rojo. Esto se le llama cloxacilina. Después se le agregaron 2 cloros a uno de los radicales, que se llama dicloxacilina. Tanto la oxacilina como la cloxacilina como la dicloxacilina son penicilinas consideradas o incluidas dentro del grupo de penicilinas resistentes a la beta-lactamasa. Fueron las primeras que aparecieron, ¿no? Sin mucha potencia en muchos casos, ¿no? Una de las cosas importantes de la dicloxacilina y la cloxacilina, que son las más utilizadas, es que la cloxacilina solamente se vende en forma parenteral, no solamente en ampollas. En cambio, la dicloxacilina se vende bajo la forma por vía oral, ¿no? O sea, hay en jarabe, hay en tabletas, también hay por inyectables, pero su sabor es sumamente desagradable, ¿no? Pero bueno, es lo mejor que hubo durante cerca de 30 o 35 años, ¿no? Hasta que apareció el ácido clavulánico y el sulbactam. Seguimos entonces. El ácido clavulánico y el sulbactam son sustancias que no son penicilina, no son siquiera antibióticos. El ácido clavulánico no tiene un efecto antibiótico. Lo que hace es inactivar se une, como dice acá, a la beta-lactamasa, inactivándola. Y al inactivarla, pues, no va a hacer efecto sobre la bacteria, sobre el antibiótico, y por tanto el antibiótico principal, en este caso la amoxicilina, va a cumplir su propósito de manera integral, ¿no? Por eso que cuando hablamos alguna vez
en una de las clases de interacciones medicamentosas les hice referencia a un mecanismo que se llama sinergismo de facilitación. El sinergismo de facilitación se produce cuando uno de los componentes no tiene un principio activo, es decir, no destruye, en este caso no destruye a nadie, es el ácido clavulánico y el sulbactam, pero abre el camino para que el otro antibiótico principal, que en el caso del ácido clavulánico es la amoxicilina y en el caso del sulbactam es la ampicilina, puedan destruir rápidamente a las bacterias, porque la forma como se defiende la bacteria es produciendo beta-lactamasa. Pero esta es inactivada. ¿Por qué? Porque el ácido clavulánico o el sulbactam se unen a la beta-lactamasa. Una pregunta que yo me hacía, ¿y por qué el ácido clavulánico es combinado con la amoxicilina y por qué el sulbactam es combinado con la ampicilina? Ojo, que el ácido clavulánico tiene un mejor efecto como inactivador de la beta-lactamasa que el sulbactam, ¿no? Lo que sucede es que el espectro, ¿no?, la afinidad primero molecular, hace que durante la fabricación del medicamento haya mayor afinidad entre el ácido clavulánico y la amoxicilina que el sulbactam con respecto a la ampicilina, ¿no?, de manera similar. Esto, y secundado porque el espectro, ¿no?, que tiene la ampicilina es diferente al de la amoxicilina. Por eso que la combinación del ácido clavulánico con la amoxicilina se usa muchísimo en otorrino, laringología, se usa también muchísimo en odontología, mientras que la combinación de sulbactam con ampicilina se usa más en vías respiratorias altas, en bronquios, por ejemplo, ¿no? En laringitis, ¿no? A ese nivel, ¿no? O broncos y bronquiolos, ¿no? Básicamente el ácido clavulánico tiene el anillo beta-lactámico, pero no es una penicilina. Ojo, no es una penicilina, ¿ya? Eso es importante saber. Otro grupo de antibióticos que los van a utilizar bastante o van a utilizarlo con cierta frecuencia es la cefalosporina. La cefalosporina también tiene un anillo beta-lactámico, es el más parecido a las penicilinas. Lo pongo otro color para que, como mnemotecnia, para que se den cuenta que es una familia diferente, un grupo químico diferente. Tiene 3 generaciones, o ha tenido 3 generaciones. La primera, como decía acá, más activo contra gran positivos, pero menos contra gran negativos. Es decir, su uso de la primera generación es muy parecido al de la ampicilina y de la amoxicilina. La segunda generación es, dice, similar a anterior, pero algunos miembros más activos contra los anaerobios, ¿no? En este caso, viene a suplir o a tratar de suplir a la fenoximetilpenicilina. Trató históricamente de suplir la fenoximetilpenicilina, ¿no? Sin embargo, la fenoximetilpenicilina, por supuesto, tiene mayor potencia que la cefalosporina. Una cosa es el espectro, otra cosa es la potencia, ¿no? La potencia es la capacidad que tiene o la propiedad que tiene, en este caso un antibiótico, de poder destruir más bacterias. Esa es la potencia. El espectro quiere decir que este antibiótico destruye a ciertos grupos de bacterias en particular, ¿no? Entonces no hay que confundir el espectro con la potencia, ¿no? La mayor potencia de todos los antibióticos la tienen todas las penicilinas, ¿no? Empezando por la G, luego la B, y después vienen las penicilinas semisintéticas, ¿no?, de las cuales la ampicilina y la amoxicilina, sobre todo, son las más potentes, ¿no? En el caso de la dicloxacilina, por ejemplo, su ventaja no es la potencia, porque tiene menos potencia que la ampicilina y la amoxicilina. Su ventaja es el espectro, ¿no?, porque cubre o destruye las bacterias que producen, o inactiva las bacterias que producen penicilasa o beta-lactamasa, que es lo mismo, ¿no? Y la tercera generación de cefalosporinas, que dicho sea, son muy caras, ¿no? Fueron muy resistentes a la beta-lactamasa, dice, para gran negativas, pero poco activas contra el anaerobio. Se usa más bien, ¿no?, en infecciones específicas a nivel del, ¿cómo se llama?, en pacientes con meningitis y pacientes con encefalitis, ¿no? Ese es básicamente su uso, ¿no? O en algunas infecciones de las vías urinarias altas, o sea, de infecciones renales de suma gravedad, ¿no? Para eso básicamente se ha utilizado, se sigue utilizando las cefaloporinas de tercera generación. También tienen un anillo beta-lactámico, pero no tienen el pentágono con el radical substitutivo. Históricamente, ¿quiénes son las cefaloporinas de primera, de segunda y tercera generación? Pues están los libros, los recuerdo de todas maneras. La cefradina y la cefalexina, el Keflex, ¿no? Fue una de las cefaloporinas ha sido más utilizada a lo largo de la historia, ¿no? La cefalexina sobre todo, ¿no?
En la segunda generación fue la cefuroxima y el cefaclor, ¿no? Las cuales fueron más utilizadas debido a su espectro. Y en la tercera generación, el más utilizado fue la ceftriaxona, es históricamente, o son la cefotaxima y la ceftriaxona, ¿no? Que son utilizados, como repito, para ese tipo específico de infecciones del sistema nervioso central y vías urinarias altas. Luego tenemos a las sulfonamidas, ¿no? Fueron, como decía acá, los primeros antimicrobianos. No son antibióticos per se, ¿no? Son antimicrobianos, inhiben el crecimiento bacteriano. Se utilizan bacterias piógenas, se refiere a los cocos, ¿no? Que producen pus. De acción corta, hay tres tipos de acción corta, acción intermedia y acción prolongada, si queremos conocer un poco la historia. Pero los únicos que se usan actualmente, o el único que se usa es el sulfametoxazol, ¿no? Y el sulfametoxazol no viene solo, actualmente, desde hace ya 30 años, viene combinado con la trimetoprima, ¿no? Entonces, el sulfametoxazol con trimetoprima es conocido con el nombre de cotrimoxazol, ¿no? El famoso cotrimoxazol. Entonces, el cotrimoxazol es la suma el sulfametoxazol con trimetoprima, que producen sinergismo de potenciación, ¿no? La destrucción de las bacterias de esta combinación es inmensamente superior a cada uno de estos medicamentos aplicados en forma individual. Por eso que ya no existe en el mercado sulfametoxazol solo, no existe sulfonamida sola, ¿no? Lo que existe por vía oral y por vía parenteral es el cotrimoxazol, como repito, que es la combinación de sulfametoxazol con trimetoprima. Sulfas, ¿no? Las famosas sulfas, ¿no? Acá está el cotrimoxazol. El cotrimoxazol entonces interfiere básicamente con el metabolismo del folato. Al no tener folato, al no tener el insumo, uno de los insumos fundamentales para el ciclo de Krebs, simplemente la bacteria se muere, ¿no? No digo por inanición porque no tiene estómago, ¿no? Pero en realidad al no tener elementos nutritivos, la bacteria va a morir. Es el mecanismo por el cual produce daño este medicamento. Por eso es que no se le considera un antibiótico, no destruye la bacteria, le quita el insumo, ¿no? Le quita el insumo para que la bacteria se pueda reproducir. En el caso de los antibióticos, en general producen defectos en la pared celular de la bacteria o la destruyen directamente, y al estar en un medio osmótico diferente, generalmente hiperosmótico, la bacteria se hincha, se llena de líquido y revienta, ¿no? Ese es el mecanismo mediante el cual actúan la mayoría de antibióticos. En cambio, el cotrimoxazol, las sulfas, repito, no destruyen la pared celular de la bacteria, simplemente el metabolismo del folato, ¿no? Existe, bueno, sinergismo de potencia, sí hemos dicho, se utiliza mucho para bacterias de las vías urinarias, ¿no? Son bacterias de las vías urinarias y de las vías respiratorias bajas de los pulmones, ¿no? Aunque, aunque se usan básicamente en infecciones genéricas de poca virulencia, ¿no? Se utiliza acá, ¿se acuerdan ustedes? El Pneumocystis carini, el famoso Pneumocystis carini, que es una bacteria, ¿cómo le llaman? Saprófita en realidad, oportunista es el término, ¿no? Saprófita que se convierte en patógena en las vías respiratorias en aquellos pacientes que sufren de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? La infección por VIH, ¿no? Ese es el famoso Pneumocystis carini. Después tenemos en odontología a los macrólidos, ¿no? Los macrólidos son en realidad un grupo de antibióticos que se caracterizan, dice, por tener un anillo macrocíclico de lactona, ¿no? Se llama macrólidos, ¿no? Que se encuentra unido con varios azúcares. Algunos le han llamado históricamente azúcares complejos, ¿no? Por eso van a encontrar en la literatura que la clindamicina y la lincosamida, que ha salido al mercado, dicho sea de paso, la lincosamida, son considerados dentro del grupo de los azúcares complejos, ¿no? Pero en realidad todos ellos son macrólidos. ¿A quiénes encontramos a los macrólidos? A la eritromicina, ¿no? Que es un macrólido de primera generación. Los otros tres son macrólidos de segunda generación, pero la clindamicina también es un macrólido, pero que tiene algunas características diferentes, ¿no? Por eso que se le considera dentro de la familia de los macrólidos, pero dentro de un grupo especial, porque sus propiedades son diferentes, ¿no? Hemos dicho de primera y segunda generación, la característica principal de los macrólidos de segunda generación, el más conocido o más usado en odontología es la citromicina, por el espectro básicamente, ¿no? No por su potencia, no por el espectro, es debido a que tienen una vida media larga, ¿no? Es decir, cuando llega el antibiótico, cualquier antibiótico
o cualquier fármaco al hígado se metaboliza y se produce como resultado un residuo que se le llama metabolito. Y este metabolito sigue circulando por el torrente sanguíneo hasta que llega al riñón y es secretado, es filtrado a nivel glomerular y es expulsado, es secretado a través de la orina, ¿no? Pero en el caso de los macrólidos de segunda generación, este metabolito que está circulando en la sangre continúa teniendo un efecto antimicrobiano, un efecto antibiótico. Por eso es que para evitar la acumulación, la dosis acumulativa e impedir que se produzca una toxicidad por defecto de acumulación del medicamento, es que se prolonga el tiempo de administración, ¿no? Si normalmente un macrólido como la eritromicina se administra cada 8 horas, ¿no? Cada 6 horas en algunos casos, en el caso de los macrólidos de segunda generación, su administración es cada 24 horas. Y en infecciones activas hasta cada 12 horas como máximo. No se puede dar cada 6 horas, no se puede dar cada 8 horas porque puede producirse un efecto de acumulación y puede producir toxicidad por acumulación del medicamento, ¿no? El más antiguo, ¿no? Es la eritromicina, ¿no? Y la eritromicina ha tenido básicamente dos radicales. Uno, el más antiguo, que ya ha salido casi del mercado, que es el estolato, todavía existe en algunos países. El nombre comercial, me acuerdo, era Ilosone, así se llamaba, ¿no? Había estolato y estearato de eritromicina. En estos tiempos solo existe en el mercado el estearato de eritromicina. El estolato ha sido eliminado del mercado por ser gastrolesivo principalmente, ¿no? La eritromicina, como ustedes ven, y todos los macrólidos tienen un núcleo principal como si fueran, no sé, varios hexágonos unidos, cuatro hexágonos unidos, ¿no? Por eso se llama macrólido, ¿no? Y su espectro se cubre bacterias gram positivas y algunas gram negativas. No tiene la misma potencia que la penicilina. Acá dice que algunos anaerobios son sensibles a la eritromicina, pero se refiere básicamente algunas especies de bacteroides que se encuentran en las encías, ¿no? Que son las que producen algunas formas de necrosis, ¿no? Como la gingivitis ulcerosa necrosante, pero que no es tratada principalmente con eritromicina, sino es tratada con clindamicina, que es más específica contra bacterias anaerobias, ¿no? Sin embargo, su principal ventaja son las bacterias gram positivas aerobias. Repito, no se mareen, ¿no? Lean su libro de microbiología, sus notas de microbiología. Una cosa es ser gran positivo o gran negativo, pero además, sea gran positivo o gran negativo, la bacteria puede ser aerobia o anaerobia, ¿no? Son combinaciones que existen en la naturaleza, ¿no? Acá, efectivamente, el bacteroide es frágil, pero el bacteroide frágil no se encuentra en la boca, ¿no? Bueno, no es sensible a este antibiótico y las enterobacterias se encuentran, como su nombre indica, en el intestino delgado y grueso. No hay ese problema, ¿no? Existe resistencia a la eritromicina también, ¿no? Que es una resistencia mediada por plásmidos, ¿no? Como dije, acá está el gráfico sobre mi cabeza, está excelente, ¿no? La bacteria tiene un ADN propio, pero tiene también algunos componentes genómicos, ¿no? Independientes del ADN, que se le llaman plásmidos, ¿no? O plásmides, ¿no? Que durante la unión de una bacteria con otra pueden transmitírsela, ¿no? Y esa información genética independiente a través de los plásmidos, ¿no? No es un parásito, es una información genética sui generis, por si acaso, ¿no? Luego tenemos a los otros miembros, ¿no? de los macrólidos de segunda generación. Yo solamente he colocado en este caso la acitromicina de manera descriptiva porque es el que más usamos. Abajo a la izquierda aparece ¿cómo se llama? La estructura química de la claritromicina, porque son tres macrólidos de segunda generación. Uno es la acitromicina, otro es la claritromicina y el otro es la roxitromicina. Si fuera tan amable, Victoria, de apagar su... A ver, sí, ya lo apagué. El micrófono. Tienen una vida más larga, ya lo he explicado, ¿no? Es activa, dice, contra anaerobios como Peptostreptococcus, eso es muy importante, hay muchos Peptostreptococcus anaerobios, son anaerobios, que se encuentran en la cavidad bucal, por eso que nos sirve bastante, ¿no? Por eso es utilizado como un medicamento de segunda línea, vamos a ver qué cosa es dentro de un momento, y unos pocos Clostridium, ¿no? Los Clostridium son bacterias anaerobias gram positivas, ¿no?
Dice, es poco efectiva contra cocos gram positivos. Y los cocos gram positivos, o sea, los estafilococos, son muy fuertes en la boca, ¿no? Y secreta principalmente por la bilis, ¿no? Se metaboliza en el hígado y se metaboliza por la bilis, ¿no? La clindamicina después también es una lincosamida, es un macrólido, ¿no? No es del grupo específico de los anteriores, pero es un macrólido general, que tiene, que dice acá, inhibe las unidades 50 de los ribosomas bacterianos, es decir, produce defectos en el ADN ribosomal, produciendo una alteración en la estructura del ribosoma, impidiendo que se reproduzca, ¿no? Básicamente, eso es, ¿no? No ataca bacilos aerobios gran negativos, bueno, invoca casi los bacilos aerobios gran negativos, no producen patología, ¿no? Las espiroquetas tampoco, ¿no? Que es más para infecciones de las vías urinarias, y las clamidias, que son más frecuentes en infecciones urinarias y también en infecciones pulmonares, ¿no? Miren, todo lo que tenemos que saber como odontólogo, ¿no? Esta clindamicina es muy eficaz, es la primera opción contra bacterias anaerobias de la boca, principalmente el Bacteroides fragilis, ¿no? Y Streptococcus también, ¿no? Es un medicamento que alcanza una buena concentración en el hueso, pero ojo, su potencia es menor que la penicilina, su espectro es menor que la penicilina. Se le usa específicamente porque cubre el espectro de los anaerobios y muchas veces no cubre la penicilina. Es decir, para ciertas cepas de anaerobios es mejor que la penicilina, pero solamente contra bacterias, algunas cepas o algunas bacterias anaerobias, ¿no? Que principalmente gram positivas, ¿no? Pero su uso es muy difundido. Después tenemos las quinolonas, ¿no? Las quinolonas, de las cuales nosotros utilizamos la levofloxacina, es la que más me gusta, ¿no? La ciprofloxacina la usan bastante, pero no me gusta porque su espectro es más bien para bacterias anaerobias, aerobias gram negativas, ¿no? Básicamente para gram negativos, que casi no existen en la boca, ¿no? La levofloxacina, esa sí me gusta porque es específica para bacterias gram negativas anaerobias, ¿no? Que son las que no cubre la clindamicina, ¿no? Hablemos un poco también del ácido nalidíxico, porque el ácido nalidíxico fue la primera quinolona en ser utilizada. No la usamos en odontología, pero hay que tener cultura general, ¿no? Que se utiliza básicamente, las quinolonas son para bacterias gram negativas, ¿no? Ese es su espectro principal. Luego tenemos la ciprofloxacina, se usa bastante en odontología, ¿no? Se utiliza en algunos casos de osteomielitis, ¿no? Pero en realidad su espectro es muy reducido, ¿no? No debe ser utilizado solo, sino en combinación con otros antibióticos, como por ejemplo las penicilinas, ¿no? Pero para eso se requiere que la infección sea severa, sea seria. Por eso la levofloxacina, que personalmente me gusta mucho, yo la utilizo en combinación con las penicilinas, con la fenosimetilpenicilina, o cuando utilizo ácido clavulánico que viene con la ampicilina, ¿no? Cubre un espectro casi completo de las bacterias que pueden presentarse infecciones severas, ¿no? Pero infecciones normales, leves, perdón, suficiente con una penicilina. Luego, históricamente, también tenemos a las tetraciclinas, ¿no? Es un antibiótico bacteriostático. Su nombre se debe a que tiene 4 anillos, ¿no? 4 anillos bencénicos, por eso se le llama tetraciclina, ¿no? Acá inhibe la proteína, la unión de la fracción 30S de los ribosomas, también crea defectos en el ADN, ADN ribosomal de las bacterias, y es el mecanismo mediante el cual impide la reproducción de la bacteria. No son bactericidas, son bacteriostáticos, ¿no? Producen alteración en la reproducción de las bacterias, ¿no? Dice, originalmente su espectro cubría todos los microorganismos. Es uno de los medicamentos, junto con el cloranfenicol, que tienen el espectro más amplio, ¿no? En odontología se usa más bien, esta es la de primera generación, es la oxitetraciclina. Nosotros usamos más bien, a los periodoncistas les gusta la doxiciclina, ¿no? La doxiciclina es una tetraciclina de segunda generación, ¿no? Y su espectro cubre más bien algunas bacterias anaerobias, ¿no? Que son muy importantes porque producen infecciones serias a nivel periodontal, ¿no? Los periodoncistas lo usan muchísimo, ¿no? Algunas precauciones, es uno de los medicamentos que tiene más precaución. Por ejemplo, no debe usarse ni durante el embarazo, la lactancia y la niñez, porque produce efecto teratógeno durante el embarazo, ¿no? Durante la lactancia y la niñez, o sea, niñez se refiere hasta 2 años, básicamente porque, o sea, niñez temprana,
porque la flora bacteriana del intestino delgado, de los intestinos de los niños, no está conformado al 100%, y puede destruirlos y producir serios cuadros diarreicos, ¿no? En el caso de las gestantes y los niños lactantes tampoco debe ser utilizado, por lo menos durante los 2 o 3 primeros años, porque produce alteraciones y pigmentaciones a nivel de los dientes, ¿no? Produce pigmentación característica, ¿no? Por tetraciclina, por eso es que no debe ser utilizado. Y también tiende a producir, a producir problemas hepáticos y renales, por lo cual no debe ser utilizado en niños menores de 2 años, ¿no? Igual sucede también con la clindamicina, ¿no? Y la tetraciclina, por supuesto, ningún antibiótico de espectro amplio puede ser combinado con uno de espectro reducido porque simplemente se inactiva, ¿no? Se inactiva. Hasta ahí, no sé si habrá alguna pregunta. Este es el marco general de los antibióticos. Todavía no estamos hablando de cómo se usan. Se entiende que en este curso deberíamos llegar hasta acá y acá terminado. Pero aquí a mí me interesa muchísimo que apliquen o que tengan por lo menos un conocimiento genérico de cómo es que se realiza la prescripción medicamentosa con antibióticos. En principio tenemos 2 tipos de antibiótico-terapia: profiláctica cuando no hay infección pero queremos evitarla, y terapéutica cuando ya existe infección y tenemos que combatirla, ¿no? La antibiótico-terapia profiláctica la usamos cuando tenemos heridas contaminadas, el chico se cayó, un accidente, no hay una infección evidente, pero queremos evitar que se instale una infección o que alguna bacteria que de pronto ya está dentro del tejido comience a proliferar y a producir infección desde el punto de vista clínico, ¿no? Siempre que hagamos procedimientos invasivos, ¿no? Endoscopías, cateterismo, utilizan, ¿no? Porque se corre el riesgo que la bacteria o alguna bacteria se introduzca durante el procedimiento y ahí de manera directa al torrente sanguíneo, ¿no? Después, enfermedad de pacientes inmunocomprometidos, obviamente para evitar, porque su sistema inmunológico no está bien desarrollado, ¿no? Y también, acá en el punto número 5, entramos los odontólogos porque vamos a realizar cirugías, ¿no? Vamos a producir heridas quirúrgicas y no queremos que se produzca una infección. Y esta clasificación, que siempre la comparto desde hace muchísimos años, desde hace 40 años, y que dicho sea de paso tiene casi 50 años y casi no ha variado, es una clasificación de la Asociación Americana de Cirugía. Se reúnen cada 4 o 5 años y la renuevan nada más, ¿no? Nosotros entramos en boca en las heridas tipo 2, ¿no? Es decir, las heridas limpias contaminadas de la boca y la faringe, siempre y cuando, y los genitales externos, siempre y cuando no haya una infección previa, ¿no? Y aquí, fíjense, puede ocurrir, o se acepta que puede ocurrir hasta un 15% de infecciones, ¿no? Por eso es importante utilizar en muchos casos la antibiótico-terapia profiláctica. Cuando hablamos de antibiótico-terapia profiláctica, le dije al inicio, es una de las situaciones clínicas en las cuales sí, ¿no? O en ese caso sí damos el antibiótico por un tiempo limitado, ¿no? Ya existe un protocolo y dependiendo del procedimiento, dependiendo de la zona anatómica donde vamos a trabajar, elegiremos, ¿no? Algunos de estos antibióticos. En odontología utilizamos mucho la amoxicilina en su dosis máxima, ¿no? Porque la dosis de amoxicilina es de 25 o 50 miligramos por kilo por día. Siempre que utilicemos un antibiótico en forma profiláctica, lo tenemos que dar en su dosis máxima. La dosis, por si acaso, no es la cantidad de medicamento que le damos cada 8 horas, se llama posología. La dosis es la cantidad mínima y máxima, o sea, el intervalo de dosis que el fabricante establece para ese medicamento. Por ejemplo, la amoxicilina tiene un intervalo de dosis, o sea, una dosis de 25 o 50 miligramos por kilo por día. Si le damos menos de 25 miligramos por kilo por día, no habrá un resultado clínico, no va a haber efecto antimicrobiano adecuado. Y si le damos más de la dosis máxima, o sea, más de 50, ya podemos producir toxicidad. Entonces nos manejamos siempre dentro de un rango, todos los medicamentos, ¿no? En este caso estoy hablando del antibiótico, pero todos los medicamentos se manejan dentro de un rango mínimo y máximo que se llama intervalo de dosis, ¿no? Que comúnmente le llamamos dosis, ¿no? Cuando hablamos de dosis estamos hablando del intervalo de dosis. Entonces, en el caso de la amoxicilina, esos son los antibióticos profilácticos y el esquema indicado, el protocolo indicado, cuando seleccionamos la víbora. Si yo quiero dar
antibioticoterapia profiláctica porque voy a hacer una exodoncia simple, una extracción simple, de un paciente que tiene problemas cardíacos y no quisiera tener problemas. Perfecto. Escogemos amoxicilina 2 gramos, una sola dosis. Una sola dosis. ¿Ya? Una sola dosis, vuelvo a repetir por tercera vez. No, yo quiero cubrir con clindamicina porque me parece que la infección es anaerobia, tiene una periodontitis, tiene el diente que se mueve, tiene mal olor, ¿no? Característico de una infección anaerobia. Bueno, decido darle clindamicina 600 miligramos. Ojo, la clindamicina viene en vía oral por 300 miligramos. Le daremos 2 tabletas de 300, ¿no? Esa es la indicación. Doctor, yo no quiero darle por vía oral, yo quiero darle por vía intramuscular o por vía endovenosa. Bueno, tenemos también opción, ¿no? Tenemos la opción de la amoxicilina de 2 gramos, aunque en el Perú no la vende, por si acaso. En el Perú hay que tener mucho cuidado porque uno va a la farmacia donde los medicamentos ahora son administrados, parece, por los vendedores, ni siquiera por los farmacéuticos, y le dice, no hay, no existe, le dice, perdón, dice, no existe. Es como si el odontólogo fuera ignorante, le está dando un medicamento que no existe. Hay que decirle al paciente, si no lo encuentra, mejor tómese en tabletas, ¿no? Porque usualmente los medicamentos que no son comerciales, las cadenas ya no los dan, ¿no? Pero no quiere decir que no existen. Si yo quiero utilizar, que el paciente es alérgico a la penicilina, puedo utilizar una eritromicina, ¿no? O una citromicina si es por vía oral. Pero si es por vía intramuscular, nuestra mejor opción es la clindamicina. Y la clindamicina viene en ampolla de 600 miligramos, ¿no? Esto es más para el tema clínico, ¿no? Pero de todas maneras una cultura general siempre es buena. Cuando un paciente viene a su consulta, ustedes tienen que juntar los signos y síntomas del paciente y agruparlos para ver en cuál de estos grupos de enfermedades se encuentran, ¿no? Si decidimos o tomamos la decisión que es una infección, habrá que ver si la infección es parasitaria, bacteriana, micótica, ¿no? Y este esquema de antibióticos solo es válido para infecciones de origen bacteriano, ¿no? Nada más. Los otros merecen otro tipo de manejo. Eso lo van en el curso de cirugía. Y los niños y los adultos de edades extremas son muy sensibles, ¿no? ¿Cómo se llama? A la acción de los medicamentos. Su función hepática, su función renal, tiene ciertas limitaciones y tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de medicamento que le damos, ¿no? Entonces, en los niños y en los adultos mayores tenemos que dar la medicación antibiótica por el peso de los pacientes, ¿no? Y este es el cuadro general, ¿no? Que me gustaría ampliar un poco más si es que tuviéramos la oportunidad, no importa que estemos fuera del curso ya un día sábado, ¿no? Para conversarlo con ustedes, para explicarles en detalle todo esto. Hoy día vamos a hacerlo de una manera general, ¿no? Ojo, en el examen de la próxima semana va a entrar todo, ¿no? No solamente lo de las últimas clases, sino me gusta tomar de todo, porque se entiende que el odontólogo tiene que estar preparado para todas las situaciones, ¿no? Porque cuando un paciente viene a la consulta no decir, no, disculpe, farmacocinética, no, eso no es, eso ya fue en el ciclo pasado, en el primer examen. El paciente simplemente tiene que recibir su medicamento y ustedes tienen que estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso en el examen antes de la próxima semana van a entrar todos los temas, ¿ya? Incluidos el de esta semana. Entonces yo para elaborar una receta, ¿se acuerdan que hicimos una clase en presencial? ¿Cómo hacer la receta? Hacer la receta es lo último, la presentación comercial, es lo último. Primero tenemos que establecer el diagnóstico, todos los pasos previos. Miren, acá está, selección del antibiótico, determinar la dosis, miligramos por kilo por día. Y de ahí establecer recién la cantidad de medicamento que se va a utilizar en estos pacientes. ¿Qué medicamento puedo utilizar? Antibióticos de primera línea, que son los que cubren la mayoría de infecciones, y antibióticos de segunda línea, que lo usamos cuando los primeros fallan, o cuando hay resistencia bacteriana, o cuando el paciente es alérgico a los de primera línea. Hay antibióticos de primera línea en odontología, no sé, en otorrino, en gastro, en ginecología. Cada uno tiene sus antibióticos de primera y de segunda línea. Este concepto no es universal, ¿ya? Y de acuerdo a estudios clínicos, ¿ya? Y esta tabla es para calcular el peso del paciente, ¿no? Porque el primer paso es dar el medicamento de acuerdo al peso del paciente, porque hemos visto que la dosis se da en miligramos por kilo por día. Tenemos que saber el peso del paciente. Doctor, y si no tengo una balanza para pesar al niño, bueno, podemos calcular el peso del niño de acuerdo a esta fórmula, ¿no? La fórmula en fondo celeste la usamos cuando el niño tiene menos de 6 meses, ¿no? Menos de un año, perdón, ¿no? Por ejemplo, tiene 6 meses, digo, 6 meses, entre 2 es 3.
más 4.5, 7.5. Entonces este chico debe pesar aproximadamente, o debería pesar 7 kilos y medio. No, el niño tiene 4 meses. Ah, perfecto. 4 entre 2 es 2, más 4.5 es 6.5. Este chico pesa 6.5, 6 kilos y medio aproximadamente. Doctor, el niño tiene 2 años, entonces usamos la segunda fórmula, la que está en verde. 2 años quiere decir la edad por 2 más 8.5, de una constante de 8.5. Si el niño tiene 2 años, 2 por 2, 4 más 8.5, su peso aproximado es 12 kilos y medio. No, el niño tiene 3 años. Ah, bueno, 3 por 2 son 6 más 8.5. Es decir, seleccionamos la fórmula, la de que está en color azul, verde o naranja, de acuerdo a la edad del paciente. Sí, repito, si el niño tiene menos de 1 año, la fórmula que está en celeste. Si el niño tiene entre 1 y 5 años, la fórmula que está en verde. Y si el niño es mayor de 5 años, la fórmula que está en naranja. ¿Cuándo se dice niño? Hasta 12 años, ¿no? El niño tiene 6 años. 6 por 3, 18 más 3, 21. Es lo que aproximadamente debe pesar este chico. No, doctor, mi paciente tiene 8 años. 8 por 3, 24, más 3, 27 kilos. Y así es muy sencillo calcular el peso aproximado, pues aproximado, del niño cuando no tenemos una balanza confiable, ¿no? No es la balanza de baño, por si acaso, ¿no? Luego viene la dosis del antibiótico. Esto ya lo han establecido hace 50 años, ¿no? los fabricantes. Esto no es nuevo, ¿no? Pero está disperso en los libros, ¿no? Yo lo he colocado acá en un solo cuadro para que sea más sencillo para ustedes aplicar, ¿no? Entonces, si ustedes deciden utilizar amoxicilina porque es su decisión clínica, ojo, es una decisión clínica, entonces dicen, voy a aplicar entre 25 a 50 miligramos por kilo por día, ¿no? Si decido dar clindamicina, de 20 a 30 miligramos por día, porque la clínica me dice que es una infección anaerobia, ¿no? Doctor, ¿y cuándo aplico la dosis mínima y cuándo aplico la dosis máxima? Fácil. Cuando el paciente tiene, hay una clasificación de infecciones leves, moderadas o severas, ¿no? Cuando la infección es leve, se utiliza la dosis más baja, ¿no? Dentro del intervalo. Si fuera amoxicilina, escogemos la de 25. Si fuera eritromicina, la de 30. Si fuera fenoximetilpenicilina, la de 50.000 UIs. Ahora vamos a ver qué cosa es una unidad internacional, ¿no? ¿Y cuándo usamos la dosis máxima? Cuando el paciente tiene una infección severa o grave. Entonces hay 3 tipos de infección: leve, moderada y severa o grave, ¿no? ¿Cuándo es leve? ¿Cuándo es moderada? ¿Cuándo es grave? Es leve cuando solamente está comprometido un espacio poneurótico. Por ejemplo, el diente, la zona alrededor del diente, infección leve. Doctor, ya se le hinchó el labio, más de una región anatómica. Hasta 4 regiones anatómicas se considera una infección moderada. Y si tiene más de 4 regiones anatómicas infectadas, ya se considera una infección grave, ¿no? Y las infecciones graves no tienen que ser tratadas ambulatoriamente, se tienen que hospitalizar y ser manejadas por el especialista. Entonces, estamos reduciendo el cuadro de esta clase a las infecciones leves y moderadas, que son las que manejamos nosotros en el consultorio, o en forma ambulatoria en general, ¿no? Repito, cuando se utiliza la dosis mínima, cuando la infección es leve. Cuando se utiliza la dosis máxima, cuando la infección es grave, ¿no? Más, y si no resuelve el problema con la dosis máxima, es porque hay que hacer combinaciones de antibióticos, pero eso ya es parte de la especialidad, ¿ya? Esto lo van a ver en todo caso en el curso de cirugía bucal, o lo vamos a ampliar si es que nos encontramos en el curso de cirugía bucal 2, que es en la curricular de ustedes. Pero, vamos a ver el anterior, si el chico, por ejemplo, tiene una infección leve y yo quiero darle amoxicilina, digo, amoxicilina 25-50 miligramos por kilo por día, ah, está bien. Como la infección es leve, escojo 25 miligramos por kilo por día. Pero, ¿cómo hago para personalizar la dosis? Vamos a ver, la personalización de la dosis se llama la dosificación, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Multiplicando el peso del paciente por la dosis que hemos elegido. Por ejemplo, retrocedo a lo anterior, si hemos elegido 25, amoxicilina 25 miligramos por kilo por día y el niño pesa 10 kilos, multiplicamos 25 miligramos por kilo por día por los 10 kilos y obtenemos la dosificación, ¿ya? Ese es el concepto de dosificación. Y cuando dividimos esa cantidad que nos ha salido entre 3, entre 4, porque el medicamento se da cada 8, cada 12 horas, cada 6 horas, a eso se le llama posología. Algunos doctores equivocadamente, erróneamente, le llaman dosis. Dice, ¿cuál es la dosis que le vas a dar? No. Un momentito, doctor, ¿cuál es la posología? Porque ya estamos hablando de cada cuántas horas le vamos a dar
este medicamento. Una vez aclarado el concepto, los voy a dejar con este ejercicio, ¿no? Les voy a explicar este ejercicio y les voy a dejar el otro para que lo resuelvan, ¿no? Este paciente hipotético tiene una infección leve. Hemos elegido solamente arbitrariamente para el ejercicio ampicilina. Y este chico pesa 20 kilos, más o menos tiene 6 años, ¿no? Entonces, como la infección es leve, voy a retroceder, la infección es leve y quiero dar ampicilina, le doy una dosis de 50, elijo la dosis de 50 miligramos por kilo por, ¿no? Volvemos al ejercicio. A la derecha, recuerdo, dosificación. Perdón, en el cuadro izquierdo. ¿Por qué he elegido 50 miligramos por kilo por día? Porque la dosis de ampicilina es de 50 a 200 miligramos por kilo por día. Ya tengo el peso del paciente, ya sé que la infección es leve, ya sé que he elegido, desde el punto de vista clínico y por mi experiencia, la ampicilina. Siguiente paso, establecer la dosificación, individualizar esta dosis. Lo que hago es multiplicar el peso del paciente, que en este caso es 20 kilos, lo multiplico por la dosis, que es 50 miligramos por kilo por día. El resultado es 20 por 50 es 1000. En una regla de 3 simple, kilo con kilo se anula, y lo que queda de unidad son miligramos por día. Por tanto, este paciente, este chico, debe tomar 1000 miligramos por día, ¿no? Como el medicamento llamado ampicilina se administra cada 6 horas, ojo, cada 6 horas, y un día tiene 24 horas, quiere decir que tenemos que darle 4 dosis, o sea, cada 6 horas. Dividimos los 1000 miligramos entre 4, perdón, ¿no? Hasta 1000 entre 4, porque tenemos cada 6 horas, y el resultado es 250 miligramos cada 6 horas. Por tanto, este chico debe tomar 250 miligramos cada 6 horas. Doctor, ¿y será en tableta o será en suspensión? Si el niño tiene 6 años, es evidente que no va a pasar el tabletón. Entonces hay que darle por vía oral, pero con suspensión. Entonces tendrá que tomar una cucharada de 250 miligramos cada 6 horas. ¿Ah? Eso es de manera sencilla cómo se hace el cálculo. Pero aquí para el ejercicio, ojo, para el ejercicio, yo he podido obtener una cantidad exacta de 250 miligramos, porque eso es lo que venden en la botica. Pero ¿qué pasa cuando el resultado no es exacto? Vamos a ver en el ejemplo número 2. Vuelvo a repetir el ejemplo número 1 para que quede bien grabado. El paciente tiene una infección leve, pesa 20 kilos y he elegido la ampicilina. La dosis de ampicilina es 50 miligramos por kilo por día porque es una infección leve. Para obtener la dosificación, multiplico, o sea, individualizar la dosis, o personalizar la dosis, multiplico el peso por la dosis, 20 por 50, y lo que me queda son 1000 miligramos por día, porque kilo con kilo se anula. El resultado de 1000 miligramos por día lo divido entre 4, porque este medicamento se administra cada 6 horas. Doctor, y si el medicamento se administra cada 8 horas, lo divides entre 3. Y si se administra cada 8 horas, lo divides entre 2. Así de simple. Lo dividimos entre 4 porque se da cada 6 horas. 4 por 6, 24, 24 horas en un día. El resultado es 250 miligramos cada 6 horas. En el segundo caso, en el ejemplo número 2, el paciente pesa 15 kilos. La infección también es leve, igual que el caso anterior. También hemos elegido ampicilina, pero ya no pesa 20 kilos. Ahora es un chico que pesa menos, tiene menos edad probablemente. La dosis de ampicilina es la misma, 50 miligramos por kilo por día, porque es una infección leve. Voy a personalizar la dosis en el recuadro de la derecha. ¿Qué hago? Multiplico el peso del paciente 15 kilos por la dosis, 50 miligramos por día. En este caso, el resultado también es miligramos por día, porque kilo con kilo se anula. Por tanto, 15 por 50 es 750 miligramos en un día. Pero la ampicilina no la puedo dar al día, tengo que dar cada 6 horas. Entonces divido los 750 miligramos entre 4, igual que en el caso anterior, porque se da cada 6 horas. Y el resultado es 187.5 miligramos cada 6 horas. El problema es que eso no venden en la farmacia. El problema es que, como le decimos al papá o a la mamá, ¿no? Y hay diferentes niveles socioculturales de los pacientes. Tómese 187.5 miligramos cada 6 horas. ¿Y cómo se toma eso? Entonces tenemos nosotros que calcular esta cantidad de acuerdo a las gotas o de acuerdo a los centímetros cúbicos que le vamos a dar al paciente. Y para eso seguimos con el siguiente ejercicio. Seguimos en el ejemplo 2. Decimos, en cada frasco, en cada caja, ¿no? En cada caja de suspensión de cualquier antibiótico o de cualquier medicamento viene una cucharadita. Y si ustedes se han percatado, o percaten si no lo saben,
que cada cucharadita contiene 5 mililitros. 5 mililitros. ¿Ya? Ojo, en cada cucharadita tenemos 5 mililitros. La presentación comercial de la ampicilina es de 250 miligramos. Quiere decir que por cada cucharadita el niño estaría tomando 250 miligramos. ¿Entendido? ¿No? Es decir, le digo, pienso que el paciente debe tomar, y tengo el conocimiento que la presentación comercial, lo que venden en la botica, es suspensión de 250 miligramos. Entonces, por cada cucharadita de 5 mililitros, no la cucharadita de té de mi casa, sino la del dosificador, contiene 5 mililitros. Y 5 mililitros contienen o equivalen a 250 miligramos. Entonces, yo puedo hacer dos ejercicios. Una forma es calcular por cucharaditas, ¿no? Me voy primero al ejemplo a la derecha. Acá recuerdo de la derecha, digo, si una cucharadita equivale a 250 miligramos, la mitad de la cucharadita que está marcado ahí contiene 125 miligramos. Y un cuarto de cucharaditas que también está marcado contiene la cuarta parte de 250, 62.75 miligramos. Entonces me hago la pregunta a mí mismo, ¿qué combinación de estas tres, una, media o un cuarto de cucharadita, me da una cantidad igual o superior ligeramente a 187.5 miligramos? Voy a retroceder a la diapositiva anterior. 187.5 es el resultado de dividir los 750 entre 4, ¿se acuerdan? O sea, a este chico tengo que darle, o debe tomar 187.5 miligramos cada 6 horas. Entonces, si yo hago una combinación empírica, me voy a dar cuenta que si le doy una cucharadita es muy poco, es mucho. Una cucharadita son 250, él tiene que tomar 187. Si le doy la mitad de la cucharadita, solo le doy 125. Pero si combino la mitad con un cuarto, o sea, le doy 3/4 de cucharadita, esto suma 187.75. Un poquito más de lo que necesita el niño. Perfecto, no hay problema. Entonces quiere decir que si el paciente tiene una condición sociocultural X y no entiende en mililitros, como vamos a hacer el cálculo en unos segundos, el paciente le digo, su niño va a tomar 3/4 de cucharadita cada 6 horas. Y con eso está cumpliendo con el cálculo que le hemos hecho. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Una cucharadita, no, la presentación comercial es de 250 miligramos por cada cucharadita de suspensión de este medicamento. La mitad es 125, la cuarta parte de la cucharadita contiene solo 62.75. ¿Qué combinación de estas tres, media, una o un cuarto de cucharadita, me da un número, un valor igual o ligeramente superior a los 187.5 miligramos que he calculado? La respuesta es 3/4 de cucharadita, porque sumado me da 187.75. Yo necesito 187.5, suficiente. Entonces, el niño debe tomar 3/4 de cucharadita cada 6 horas, si mi cálculo es en base a cucharaditas. Pero lo científico, lo correcto, lo exacto, no es darlo por cucharadita, ¿no? Eso usualmente se lo damos al papá o a la mamá, que a veces no tiene una condición sociocultural muy elevada, entonces no me va a entender qué es mililitro, y de repente no sabe qué es mililitro, otro cosa es centímetro cúbico, no sabe, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estarle explicando, no? Entonces, le damos por cucharaditas. Pero si el papá es un poco más entendido, ¿no? O no le gusta que le den las cucharaditas, o ustedes quieren ser más científicos, como deben ser, dice, voy a calcular la cantidad exacta de mililitros, ¿no? Recuerda que le dije, cada cucharadita contiene 5 mililitros. O sea, por cada 5 mililitros tenemos, como dice el recuadro de la izquierda, por cada 5 mililitros tengo 250 miligramos. Hago una regla de 3 simple. Si en 5 mililitros hay 250 miligramos, yo necesito saber 187.5 miligramos, ¿en cuántos mililitros estará contenido? Hago mi regla de 3 simple, miligramos con miligramos se va, y me queda el resultado en mililitros, ¿no es cierto? Multiplico 187.5 por 5 y lo divido entre 250 y el resultado es 3.75 mililitros. ¿Por qué? Porque en el frasco hay una jeringa de 5 centímetros que le llaman dosificador también en unas presentaciones comerciales. Y esa jeringa de 5 centímetros cúbicos que no tiene aguja, ¿no? Hay la posibilidad de ver 1 centímetro cúbico. Centímetro cúbico es lo mismo que mililitros, ¿no? 1 centímetro cúbico, medio hasta 1/4 de centímetro cúbico. Entonces yo digo, le da 3 mililitros y un poco menos de 4. O si quiere le dan 4. ¿No? Si el paciente no entiende, usted ve el número 4 y ya le da 4 rayitas. 4 rayitas son 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos.
pero eso es más exacto que las cucharaditas. Es decir, siempre que nosotros podamos darle la cantidad más exacta va a ser mejor. Y si el número sale menos a lo que nos puede terminar la jeringa de 5 mililitros calculada en la jeringa 5, le damos pues el valor que inmediatamente superior, ¿no? Lo redondeamos hacia arriba, siempre hacia arriba. Estas son las dos formas, chicos, las dos formas en que tenemos que calcular la cantidad de medicamento, en este caso de suspensión, que le damos a un niño, ojo, a un niño que no es capaz de tomar una tableta y queremos darle la dosis exacta. ¿Eh? Después hay otros ejercicios. Esto se los voy a dejar, se los voy a pasar ahora al WhatsApp, ¿no? Mañana temprano lo voy a pasar para que tengan, o si no, el día de la noche se los paso para que ustedes lo resuelvan. Ejercicios como este van a venir en el examen, ¿no? Porque me interesa que ustedes no se queden solo en la fórmula, que se memoricen, quiénes son macrólidos, ¿no? Sino que lleguen al punto en el cual puedan calcular por lo menos el antibiótico, ¿no? Porque si calculan esto, el antibiótico, lo demás es mantequilla, ¿no? El cuadro dice lo siguiente, no les explico. La primera columna dice, la infección es aerobia o anaerobia. Con el conocimiento que les he compartido el día de hoy, van a tener que seleccionar el antibiótico que es más efectivo contra aerobia o contra anaerobia. Esa es decisión de ustedes. A partir de ahora es decisión clínica, es decisión de ustedes. Ustedes deciden. Yo no les decido, yo no decido. La gravedad está establecida, si es leve o es moderada para este paciente. Cada paciente es horizontal, ¿no? Lo que es vertical, las columnas, son las características de cada uno. Luego acá dice la gravedad. ¿Qué antibiótico van a recetar? En el primer caso dice ampicilina. En el segundo, si es anaerobio, ustedes decidirán qué antibiótico le van a dar. De acuerdo a la edad del paciente, tienen que calcular el peso aproximado del paciente para cada ejercicio. La dosis la van a seleccionar de acuerdo si la infección es leve o es moderada, de acuerdo al antibiótico que ustedes han seleccionado, ¿no? Después el resto ya es mecánico, solamente es multiplicar el peso por la dosis. Una vez que multiplican el peso por la dosis, lo dividen entre el intervalo de dosis. Les doy de todas maneras ese dato. La citromicina se da cada 12 horas, la fenoximetilpenicilina cada 8 horas, la ampicilina cada 6, el resto se da cada 8 horas, ¿no? Repito, cada 12 horas la citromicina, cada 6 horas la ampicilina y el resto cada 8 horas, ¿no? Ese es el intervalo de dosis. Cada cuántas horas debe tomar el medicamento, es decir, entre cuántas, 24 horas, tiene 24 horas el día, si se le da cada 6 horas tiene que dividirlo entre 4. Si le van a dar cada 8 horas, lo dividen entre 3 porque el día tiene 24 horas y así. Y al final, esto de la presentación comercial ya es simplemente establecer, es determinar cuántas cucharaditas o qué parte de la cucharadita o cuántos mililitros va a tomar el paciente en cada uno de los 4 ejercicios. La receta no, porque eso tendremos que hacerlo en forma presencial, pero lo importante es que ustedes lleguen hasta donde dice presentación comercial, porque esa es la forma en que ustedes van a redactar el medicamento en la receta, ¿no? Por eso es importante. No se olviden entonces, esto ustedes lo tienen que resolver en base a los 2 modelos de ejercicio que les he dado anteriormente. No es nada del otro mundo. Tienen 4 pacientes, el paciente A, en la primera fila en blanco, el segundo paciente que dice anaeróbico, el tercer paciente aeróbico, el cuarto paciente es uno en el cual había una infección que presenta resistencia bacteriana. Ahí tienen 4 ejercicios para que se diviertan este fin de semana y la próxima semana. El examen va a ser exactamente igual al de la vez anterior, ¿no? En verdad es una prueba de velocidad en parte. Pues yo no lo puedo controlar, ¿no? Yo confío en ustedes, pero no va a haber tiempo para poder revisar cosas. Es decir, lo primero que tengan a la mente, que es lo que ustedes han estudiado, eso es lo que tienen que responder, ¿no? Y en el examen van a poder sacar su calculadora, no hay ningún problema, que es la calculadora del celular o una calculadora, no hay ningún problema, ¿no? Yo también, cuando tengo que hacer cálculos, a veces tengo que tomar la calculadora, eso no es ningún pecado, ¿no? Pero lo que sí tienen que tener un conocimiento exacto de cómo se hace el cálculo de la dosis de acuerdo al peso del paciente. Estos son otros ejercicios que ya vemos más en el curso de cirugía, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan la base. Con la base ustedes van a poder construir el edificio. De tal manera que cualquier medicamento que se indique al paciente, en realidad
debe hacerse el cálculo de esta manera. Los dejo con esto y que tengan un bonito día. Gracias, Eliana, por apoyarnos en esta hora y más bien nos cierran la sesión y que tengan un bonito fin de semana. Ya de acá terminamos el curso. He tenido el gusto de tener a los mejores alumnos de la universidad y que espero podernos encontrar el día, en un curso posterior, ¿no? Esto ha sido una eventualidad que me han dado la responsabilidad de este curso. Me siento muy contento con ustedes. Me ha permitido revisar muchas de las cosas que las tenía ahí entre telarañas en mi cabeza y también sí, digerir eso para que sea más accesible a un alumno como ustedes que ha hecho un esfuerzo tremendo porque, como les dije la primera vez, es muy difícil prescribir medicamentos cuando no conocemos la patología, ¿no? Y por eso es admirable todo lo que ustedes han hecho a lo largo de este curso. Lo van a redondear la próxima semana, exactamente a las 7 de la mañana, en que nos vamos a reunir tanto vía Zoom, abriendo la cámara, como también de manera simultánea, abriendo su aula virtual donde va a estar el examen correspondiente. El día domingo, que estoy un poco tranquilo, les voy a preparar un examen, una simulación para que se vayan entrenando un poco. No piense que lo voy a mandar tampoco de frente al Coliseo Romano. Quiero que practiquen, quiero que aprendan realmente. Les voy a poner algunos ejercicios, un examen simulado que les voy a dar previamente la clave para que ustedes lo puedan resolver. Quienes quieren aprender lo van a resolver. El que quiere aprender, aprobar va a ser sencillo. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana.